Buenos días o tardes para todos mis queridos radioyentes de la cadena de Radio Nueva Luz, 790 AM desde nuestra ciudad imperial de Cusco. Muchas gracias a nuestros hermanos por escuchar este poderoso mensaje en cualquier parte, cualquier lugar que llegue la señal. Hoy tenemos un programón muy diferente a los que realmente estamos acostumbrados a sacar al aire. Es un programa de mucha bendición, de mucha altura. Es un programa que es para la gloria de Dios y deleite de nuestros hermanos. Tenemos en nuestros estudios al pastor Miguel Ángel Ortiz. Pastor, muy buenas tardes. Para mí es un gusto, hermano, saludarte. Gracias por la invitación de estar en este estudio de aquí de Radio Nueva Luz en los 790M, de aquí desde la ciudad imperial del Cusco. Es un privilegio estar en este estudio, mi hermano. Pastor, realmente para nosotros tenerlo es un milagro. Por tiempo habíamos deseado que estuviera con nosotros en la ciudad de Cusco. Y bueno, el Señor sabe los momentos, los tiempos de Dios son perfectos y usted está hoy con nosotros. Pastor, ¿cuál es el motivo de su presencia, de estar en la ciudad de Cusco? Bien, hermanos, la invitación que tuvimos aquí, de hecho nosotros tenemos a través de la página de Mensaje Fiel, que también soy director de la página Mensaje Fiel y nuestro ministerio también es conocido con ese nombre, ¿verdad? Tuvimos bastante gente que nos para llamando, insistiendo también de venir aquí a dirigir una campaña evangelística, y el propósito por el cual nosotros hemos venido justamente por la invitación de la iglesia, ¿verdad? A que podamos hacer un evento aquí en Cusco, y estamos pues en el Colegio Ciencias, en el auditorio, aunque el evento comenzó 2 días atrás, yo recién había he podido venir el día de ayer, entonces hoy sería el segundo día que estoy en este lugar con un propósito y un mensaje específicamente para la iglesia evangélica, ya que pertenezco a tal iglesia. Entonces tenemos mensajes que tienen que ver con escatología y temas actuales en la que estamos viviendo. El punto principal es enfocarse en nuestra iglesia evangélica. Es el punto que hemos venido, mi hermano. Esa es la razón, pastor, por su presencia en nuestra hermosa y linda ciudad de Cusco. Pastor, anoche escuché su mensaje. ¡Qué poderoso mensaje usted transmitió anoche! Realmente el auditorio estaba lleno, y hace que el auditorio esté así por la presencia. Usted es uno de los evangelistas más poderosos, es uno de los evangelistas presentes, modernos, que Dios te ha usado muchísimo. Usted está dando la vuelta al mundo. Creo que va a estar también en México, pastor, me había comentado. Sí, en México estamos el 3 de marzo, ya estamos en México, vamos a estar casi por un mes allí. Tenemos varios lugares, varios sitios a donde vamos a ir llevando un mensaje. El tema de anoche estaba enfocado lo que es en el tema de la segunda venida de Cristo y el origen del rapto. Eso era el punto específico. Lo que te quiero comunicar es que nosotros tradicionalmente como iglesia evangélica somos enseñados de una manera como surgió la iglesia evangélica en el siglo XIX, el siglo XX, se enseñó y tenemos una línea de pensamiento igual a todos. Pero ¿por qué es que nosotros estamos en la mira de tanto de la iglesia evangélica como de todas las iglesias evangélicas? Es porque nosotros hemos traído un mensaje que no es tan ortodoxo a la iglesia pentecostal como surgió. O sea, estamos proyectando un tema que la iglesia evangélica pues pareciera que es nueva, lo que estamos promocionando una doctrina, pareciera que es nueva, pero no es nueva. El detalle es que estamos metiendo una doctrina que es muy antigua, pero que dentro de nuestras iglesias evangélicas han dejado de sonar, han dejado de tener esa, ¿cómo le puedo explicar? Esa transmisión como se hacía desde antes. Amén. Y hoy en día la iglesia evangélica ha adoptado una doctrina nueva. Eso sí es nuevo, no la doctrina que estamos presentando. Por eso que hay mucha gente que por curiosidad o quizás por contradecir o quizás por averiguar viene a los eventos porque nota un predicador evangélico pentecostal
con una doctrina no tan ortodoxa a lo antiguo, Amén. sino que un tema que solamente los reformadores se los veía dar, ¿verdad? Y pues cuando vamos a la historia, los que estuvieron anoche estuvieron presenciando un tema que venía con fuentes históricas y bíblicas de que es cierta. No podemos nosotros, yo quiero salvarme, hermano, te cuento, y no quiero delante de Dios hallarme pues hablando culpable, cosas que no son netamente bíblicas. No, realmente, mire, pastor, nosotros llevamos semanas en esta radio aquí, Nueva Luz, poniendo spot, poniendo propagandas acerca de estas conferencias. Pero ya traímos al pastor Vilca, le hicimos una entrevista al pastor David en la televisión, pero pastor, yo tenía un deseo en mi corazón que llegara este momento. Me levantaba en la noche cada momento a orar, que Dios me diera mucha sabiduría, porque yo sé que usted es un evangelista de talla mundial, de talla internacional. Sus palabras están llegando a los rincones del mundo, pastor, en radio, en televisión, en internet y en otros medios de comunicación. Esto ha sido grande. La gloria para Dios y deleite de nuestros hermanos. Su gran trabajo que está haciendo, pastor. Como usted mismo decía, mi hermano, la gloria es para Dios y en sí nosotros simplemente hacemos lo que se nos ha encomendado hacer. Estamos viviendo en tiempos difíciles y yo tengo de antemano 2 mensajes que estoy llevando a todas las ciudades, a todos los países donde estamos llegando y vamos allá, porque este año está agendado para diferentes países que vamos a ir. Está también ya en la agenda lo que es Puerto Rico, Estados Unidos, Amén. Colombia, Chile, Argentina. Vamos a llegar a esos sitios y a cuántos más. Pero estamos llevando 2 principales mensajes. El primer mensaje que estamos llevando es el mensaje que se ha debatido en los últimos 2 siglos. Amén. ¿Existe un rapto de la iglesia? Yo soy un fiel defensor bíblicamente del arrebatamiento de la iglesia. Yo creo que el arrebatamiento de la iglesia lo predico a diario y creo que la venida del Señor está tan cerca, es inminente, que estamos contando los minutos para que se dé este gran acontecimiento que va a ser probablemente en los días que nosotros estemos vivos. Y Amén. No lo dudo de eso. El detalle es que hay una doctrina que surgió, el cual hay un invento que no es bíblico, obviamente, por eso es un invento, donde se ha predicado que la iglesia va a desaparecer antes de la segunda venida de Cristo. Esa es la doctrina, una doctrina muy peligrosa que ha entrado en la iglesia evangélica en el siglo XX. Hoy día en el auditorio vamos a tener ese estudio Amén. Histórico y bíblico. Amén. ¿Cómo es posible que la iglesia evangélica, que tiene 200 años de surgimiento, porque la iglesia pentecostal no existía en el siglo XVI ni en el siglo XIV, como denominación, así decirlo? El cristianismo, la iglesia ha existido desde el tiempo de Cristo, pero la iglesia organizada como denominación no existió antes del siglo XIX, sino en el siglo XIX, final del siglo XIX, principios del siglo XX. Y la iglesia evangélica se ha identificado por predicar el rapto de la iglesia. Yo voy a hablar un minuto, si me permites. Sí, pastor, el rapto de la iglesia es una doctrina que enseña que la iglesia va a desaparecer 7 años antes de la segunda venida, cuando en la Biblia jamás se enseñó Amén. Esa doctrina. Era interesante. ¿Nosotros vamos a ser arrebatados? Sí, pero vamos a ser arrebatados cuando Cristo venga por segunda vez en las nubes Amén. Del cielo. Y hay muchos versículos que lo afirman, pero no existe un solo verso en la Biblia, y podemos dar un reto a cualquiera, donde afirme que la iglesia va a desaparecer antes Amén. Del acontecimiento de la segunda venida. Entonces, ¿por qué nos hemos centrado en este tema? Porque hay un peligro tremendo si la iglesia sigue creyendo así. Amén. Y esto es lo que vamos a comentar hoy en día en el auditorio del Colegio de Ciencias. Están invitados. Muchas gracias, pastor. Mire, al principio teníamos una audiencia. Mire, pastor, en este momento lo están escuchando más de 30 o 40 mil personas a través de esta radio. Amén. Y, pastor, yo quiero de sus labios, como un evangelista de tanto peso, de tanta talla internacional, mundial, que invite a estos 30 o 40 mil hermanos que vengan a escuchar el tema de esta noche, pastor. Tendríamos que buscar un auditorio más grande, porque el que estamos teniendo está lleno, ¿verdad? Pero igual, si es que ustedes vienen, va a haber lugar. También lo estamos, yo sé que todos no van a poder venir, ni habría lugar para todos, pero les invito que esto también está saliendo por canal de televisión.
Sí. Sí, está saliendo por radios, está saliendo también por páginas en Facebook, en YouTube, como son páginas, la red Ha de Venir, está saliendo en la red también de Pilares de Nuestra Fe. Estamos también subiendo estos mensajes en el canal que yo promuevo, que es Mensaje Fiel en YouTube. Mensaje Fiel nos pueden encontrar así, en YouTube como Mensaje Fiel Oficial, y Mensaje Fiel en Facebook, y algunos otros, como vemos acá, Radio Vida en los 680M, Radio Jerusalén, Nueva Luz en los 790M, y FM 99.7, Radio Jerusalén 630M y 91.7 FM en la televisión Red Ha de Venir, también televisión, Perú Cusco. Entonces estamos en diferentes lugares y en diferentes países, como usted dijo, estamos, cada evento que se está dando está siendo visto en más de 90 países alrededor del mundo. Pastor, pero yo me pongo a pensar, hace unos años atrás, ¿cuándo había este medio de comunicación para llegar al menos al vecino? Hoy en día, pastor, usted está predicando aquí, pero está predicando a 90 países en su lengua, Yo digo, Dios mío, ¿cómo es la magia de la comunicación hoy en día? ¿Cómo es el poder de Dios que ha permitido que estos medios se usen para el mal, pero se usen para el bien también? Pastor, de verdad es para nosotros un gozo, nos sentimos muy contentos, un orgullo sano tenerte aquí. Y bueno, ¿y qué le puedo decir a todos nuestros oyentes? ¿Qué es lo que tiene en el futuro aquí para el viernes, para el sábado, de lo que viene predicando, pastor? Los temas que estamos viniendo, enfocando, como yo le dije, primeramente estamos hablando por qué la iglesia evangélica cree en un rapto que no es bíblico. Y hay que decirlo así. Amén. Yo no quiero herir sentimientos. Ahora, yo creo, una vez más, cuando yo digo esto, a veces la gente me calumnia y dice, mira que el pastor Miguel Ángel Ortiz no cree en el arrebatamiento de la iglesia. Y le digo, perdóname, yo soy un fiel oyente de la Biblia, y yo creo, una vez más, lo afirmo, creo en el arrebatamiento de la iglesia, como lo dice la Biblia, porque serían locos si no creerían en el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia, según Tesalonicenses 4, va a suceder cuando Cristo venga. Por eso el libro de Tesalonicenses 4:16 dice que el Señor vendrá con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y en esa venida de Él va a suceder el arrebatamiento. Pero lo que no promovemos es el rapto. ¿Qué es el rapto? Es una doctrina creada. Y lo que te voy a decir es increíble. No sé si decirlo así de fuerte, pero es la verdad. Claro, lo vamos a detallar en el auditorio con todo lo que tenemos. Esta noche, pastor. Claro que sí. Amén. Mi hermano, cuando tú vas a la Biblia y a la historia, los que inventaron el falso rapto de la iglesia, tiene que ver la mente jesuita detrás de todo esto. El poder de la iglesia católica inventó todo esto, no para meterlo en el seno de ellos, porque ellos ni defienden esta doctrina, sino para meterlos dentro de la iglesia evangélica. ¿Por qué motivo? Te voy a decir en un minuto. Sí, pastor, Mira, claro, tenemos tiempo, pastor. Cuando nosotros vamos a Daniel capítulo 7, vamos a encontrar que en Daniel capítulo 7 hay 4 poderes, 4 bestias. La primera es identificada como Babilonia, la segunda como Medo y Persia, la tercera como Grecia y la cuarta como Roma. Cuando vamos a Daniel 7:23, dice la Biblia claramente que Roma es el cuarto poder. Porque dice, la cuarta bestia es un cuarto poder en la tierra, pero de la Biblia misma afirma en el verso 23 que de ese cuarto poder surgirían 10 imperios, y tras ellos surgiría otro, sería el número 11. Sí. Y este número 11 que surgiría sería un cuerno blasfemiador, el cual la Biblia identifica como el cuerno pequeño. ¿Sabes qué? Cuando tú vas a las fuentes bíblicas e históricas, todo señala que el cuerno pequeño sería el que los padres de la iglesia, desde Ireneo de León hasta Jerónimo, identificaron como al poder del anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y cuando tú vas a la historia del cristianismo, vas a encontrar que los padres de la iglesia identificaron que el poder que saldría como el cuerno pequeño y que sería el anticristo, sería en realidad el que saldría de la división de Roma. Y el único poder que salió de Roma es la que hoy tiene su sede central, el cual dominó Europa pues desde el 538 en adelante, hasta 2 años de la Revolución Francesa, que fue en el año 1798. Y ese poder es el único poder que es el poder que tiene su sede en el Vaticano. Yo tengo muchos hermanos y amigos católicos. No digo que el poder del cuerno pequeño sean los católicos, digo que es el poder que gobierna a los católicos, que es el cerebro del catolicismo, que está en Roma, en el Vaticano. Ese es
el que cambió muchas cosas dentro de la Biblia, doctrinas que no surgieron en la Biblia, sino que aparecieron a partir del siglo III, del siglo IV en adelante. Ahora, el cuerno pequeño para la edad de la Reforma, por ejemplo, cuando vamos al siglo XVI, todos los protestantes, como Lutero, Calvino, John Knox, Juan Hus, claro, Zwingler, hablamos de Newton, todos los reformadores decían en un solo coro: ¿quién es el anticristo? ¿Quién es el cuerno pequeño? Ellos decían: es el poder que salió de Roma. ¿Por qué? ¿En dónde estaban basados? En la Biblia, en Daniel 7, 24 y 25. Sí, que sería el cuerno pequeño que saldría de la cuarta bestia, que es Roma. Y el único poder que surgió de allí fue Roma, porque Roma gobernó el antiguo mundo, o sea, Europa, desde el 538 hasta 1798, y es el único que hizo atrocidades y cambiaron ciertas doctrinas de la Biblia, y de eso no hay que negar. Entonces, por eso los reformadores, no yo, los reformadores, todos los reformadores, enfocaron por 17 siglos, o sea, desde el segundo siglo, cuando tú ves a Ireneo de León, enseñando que el anticristo se levantaría después de la caída de Roma, los padres de la Reforma, todos ellos, en la mente de la iglesia cristiana nunca ha existido un anticristo como lo que hoy plantea la iglesia. En el pasado la iglesia planteaba un anticristo que vendría de Roma, y es identificado el cuerno pequeño. Y por eso es que Lutero, por ejemplo, en palabras literales dice que el cuerno pequeño, que el anticristo es el poder del papado. Calvino dice lo mismo. ¿Y qué reformador dijo eso? Todos decían lo mismo. ¿Verdad que sí? Así es. En la contrarreforma, ¿qué es una contrarreforma? La contrarreforma es: la Iglesia Católica tuvo una reunión y dijo: ¿cómo nosotros vamos a librarnos de la acusación de los protestantes? Porque todos los protestantes, Lutero, Calvino, Zwingli, todos dicen que somos nosotros el anticristo, y verdad que cumplían ciertas características. Así completamente, ¿ve? Entonces, ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente, que la Iglesia Católica organiza lo que es con San Ignacio de Loyola, una escuela donde allí se instruirían, se capacitarían a gente muy intelectual para hacer una contrarreforma. ¿Qué es una contrarreforma? ¿Cómo nosotros nos quitamos de encima lo que nos acusa el protestantismo? Y lo que hicieron es lo siguiente: vamos a crear una doctrina que confunda a los evangélicos, y que nosotros no vamos a ser el anticristo, sino que ellos esperen un anticristo del futuro. Mira, por ahí nació la idea. Se levantan los jesuitas, por ejemplo, si nosotros vemos Francisco de Rivera, Lacunza, si nosotros vemos a jesuitas como ellos, vamos a entender que ellos son el cerebro de cómo metieron esa doctrina para dentro del protestantismo, para que el protestantismo diga: nosotros ya no creemos que el anticristo es el cuerno pequeño, que el que está en Roma, que es la iglesia, el cerebro de la iglesia católica, sino que nos hagan a nosotros desviar de esa mirada y miremos a un anticristo que viene del futuro. Hoy la iglesia evangélica dice que el anticristo viene de Jerusalén, el anticristo va a ser un judío que se va a levantar, que va a construir el tercer templo, y que en 7 años, después que la iglesia sea arrebatada, va a venir ese anticristo. O sea, está enseñando una doctrina que nunca se enseñó por 17 siglos en los reformadores, ni siquiera en el siglo XVII, XVIII. Esta doctrina surge con fuerza en el siglo XIX y se penetra en la iglesia en el siglo XX. Prácticamente esta doctrina tiene 200 años, mi hermano. Amén. Entonces, ese es el detalle que nosotros hoy venimos enfocando. Sí, pastor, yo cuando veo que 90 países llega su voz en el propio idioma, en el propio dialecto, de como nos decía el pastor David el otro día. Oye, qué bendición, pastor, es que no solamente lo ve un país que habla mi lengua, lo ven cientos de países que no hablan mi lengua, y que este poderoso mensaje, por algo la Biblia dice que el mensaje va a llegar hasta el último rincón del mundo, y Dios lo está usando poderosamente a usted, pastor. Amén. Nosotros solamente somos instrumentos en las manos del Señor. De hecho, yo quiero dar no sé si es una, pero el detalle es el siguiente. Mira, ¿sabes por qué el ministerio que nosotros tenemos se hizo tan conocido en diferentes lugares, en diferentes sitios? Y esto tengo que decirlo con humildad. Es porque hubo mucha crítica a nuestro ministerio. Entonces, la crítica que nos empezaron a hacer las grandes canales de Facebook, YouTube, nos dieron una publicidad. Y te voy a contar algo. Sí, pastor.
cada vez que sale un youtuber o alguien que tiene una página grande y empieza a criticar nuestro ministerio, para apocarlo, para destruirlo, Dios no utiliza esa crítica como bendición, porque la gente que le sigue eso, ellos dicen, ¿de quién está hablando este? ¿De qué pastor está hablando? A ver, vamos a visitar a su página. Y cuando vienen a la página mía, encuentran una información bíblica, histórica, y dice, pastor, yo te conocí y te sigo ahora por alguien que habló mal de ti. Y ahora yo soy seguidor tuyo. Amén. Porque me impresiona lo que estás haciendo. Amén. Mira que Dios usó esa mala intención de destruir nuestro ministerio, lo ha usado para bendición. Amén. Y lo ha usado así, te lo digo en serio, porque Dios ha hecho que este ministerio crezca y va a hacer lo mismo. Y yo siempre digo, y me baso en una cosa: si Dios levantó esto, el que se ponga en contra de esto no va a poder destruirlo. Amén. Pero si es levantado por hombres, pues se va a desligar, se va a terminar. Pastor, yo siempre digo que hay cosas parecen malas, pero por bien vienen. Y Dios bendice de una manera u otra. A veces lo malo parece malo y que frena. Mire, pastor, yo siempre tengo esta idea que lo que es de Dios y va adelante. Quien sea que lo predico, Dios lo va a aprobar y muchos van a escuchar este mensaje poderoso que usted acaba de mencionar sobre la escatología profética de los últimos días, lo que estamos predicando. A mí me han amenazado, pastor, por estar mencionando algo de la historicista, de lo que usted está diciendo ahora. A mí me han amenazado, pero yo estoy aquí, yo sigo, pastor. Es que ese es el detalle de nosotros. Nosotros necesitamos preocuparnos si nuestro mensaje es aceptable. Y cuando el mensaje es aceptable, el profeta es querido, hermano. El profeta es mimado. El profeta es, wow, ¿quién no quiere dar una profecía de que estás haciendo las cosas bien? De que estás que bien siguiendo. No, es que cuando nosotros, por ejemplo, el mensaje que nosotros damos es un mensaje que va en contra de una creencia que lo puso la Iglesia Católica, que lo puso el jesuismo. Y cuando alguien sale a hablar en contra de eso, no les gusta. Y obviamente vamos a ser odiados, vamos a ser perseguidos, vamos a ser criticados. Eso, hermano, para eso hemos sido llamados. Si alguien empieza a ser perseguido, a ser odiado, es porque el mensaje que trae no es aceptable. Así es. Pero eso es lo que menos me interesa a mí. Yo quiero quedar bien con Dios. Simplemente trato de, cada vez que hablo de un tema, sustentarlo con la Biblia. Pero ¿sabe qué? Yo te voy a contar una cosa. Dentro de la iglesia, yo te digo porque dentro de la iglesia evangélica, te lo digo con autoridad, porque formo parte de ella. Claro. Y mi ministerio está en la iglesia evangélica. Tenemos iglesias evangélicas, claro, y los que no quieran visitar, ¿verdad? El detalle es este: que en la iglesia evangélica la voz del pastor pareciera que fuera la voz de Dios. Entonces yo me encuentro con muchísima gente que dice, pastor, yo creo lo que tú estás diciendo, yo también creo, y yo siempre pregunté estas cosas que nunca me respondieron, y ahora yo creo, ahora respondo mis inquietudes, pero pastor, yo no puedo hablar esto con mi pastor. ¿Por qué? Por la razón de que él me va a disciplinar. Y mira, trabajan conmigo varios pastores que han sido disciplinados de su iglesia, votados de su iglesia por presentar estos temas. Entonces, el detalle es este, que nadie nos va a querer cuando presentamos un mensaje completamente bíblico y sacarte pues de la comunidad, del confort en la que uno está sentado. Sí, y además, pastor, la Biblia dice en Apocalipsis 22, el último capítulo, dice que el que le quite a este libro será quitado del libro de la vida, y el que le agregue, Dios le agregará las 7 plagas. Yo a veces, pastor, hay cosas que yo no puedo explicar de la Biblia. Yo puedo tener mi licenciatura, mi posgrado y estudios adicionales, pero eso no me sirve de nada si no está la presencia del Espíritu Santo en mí, que es el que transmite esta bendición y da el crecimiento a la semilla en el corazón de la gente, pastor. Y usted lo está haciendo muy bien, lo que acaba de mencionar de estos temas proféticos. Así es, estoy 100% convencido que está diciendo única y únicamente la verdad, pastor. Y gloria a Dios, y que Dios te siga bendiciendo, porque muchos de los que no conocemos temas de profecía lo están conociendo a través de una autoridad moral que es usted, porque usted lo está diciendo perfectamente al pie de la Biblia. Mira, mi hermano, yo comencé a predicar con fuerza después del año 2009, después del COVID, del año 2019, un tema que ha sido el tema que más ha sido como el tema por el cual la iglesia evangélica nos empezó a conocer a nivel mundial. ¿Y sabes cuál es el tema?
el tema que nosotros hemos planteado es la vigencia de los 10 mandamientos. Amén. Ese tema lo hemos Amén. planteado con tanta fuerza y con tantos argumentos. Amén. Que la gente me dice, oye, entonces, ¿tú que eres adventista? Y yo les digo, ¿por qué? Porque estás predicando la vigencia de los 10 mandamientos. Y la pregunta es, ¿la iglesia adventista dio los 10 mandamientos? Yo encuentro a la iglesia adventista surgida en el siglo XIX, claro. Pero la Biblia, los 10 mandamientos lo escribió Dios con su propio dedo. Amén. Si yo hablo los 10 mandamientos, todo evangélico está conmigo porque yo leo los 10 mandamientos en Éxodo 20. Mira, te voy a contar una anécdota así cortito. Sí, claro, pastor, cada evento que yo hago, sí, que sí, Dios sí. me permite hacer en diferentes lugares. Por ejemplo, en la República Dominicana estuve hace poquito y se reunieron varios pastores en una noche que iba a dar un mensaje en una iglesia evangélica. Yo le hice al pastor evangélico esta pregunta: pastor, usted dígame cuál es el primer mandamiento de los 10. ¿Y sabes por qué le hice esta pregunta? Solamente para que él vea que nosotros no estamos evangelizados por la Biblia, sino estamos catolizados. Y esta tarde yo quisiera hacerle al público que me está escuchando, a los más de 40,000, la pregunta que les quiero hacer es, reciten en sus mentes cuál es el primer mandamiento de los 10. ¿Usted podría recitarlo? ¿Nos podría ayudar? ¿Cuál es el primer mandamiento de los 10? ¿Cuántos años de evangélica tiene? 2 años. Bueno, 2 años es para saber, pero esta pregunta lo hago a gente que tiene 40 años y ¿saben lo que me responde? El primer mandamiento de los 10 es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y yo les digo, ese mandamiento no existe en los 10 mandamientos. El primer mandamiento de los 10 no es ese. ¿Y sabes dónde está ese mandamiento, pastor? Ese mandamiento está en el primer mandamiento de los 10 mandamientos que dio la Iglesia Católica, la que se enseña en las universidades, en los colegios, en todas partes, en las catequesis, se enseña. Ahí está, porque si ustedes entran ahorita mismo a YouTube, a Facebook, lo que sea, y buscan los 10 mandamientos de la Iglesia Católica, van a ver que los 10 mandamientos de la Iglesia Católica son diferentes a los 10 mandamientos de la Biblia. Así es, pastor. Y yo como evangélico estoy predicando los 10 mandamientos de la Biblia y la Iglesia evangélica se sorprende y dice: ¿por qué predicas esos mandamientos? Le digo: porque es bíblico. Pero ellos quieren y jalan para el mandamiento de los 10 mandamientos, pero es la Iglesia Católica. O sea, les digo, ustedes son evangélicos, son católicos. Yo digo, yo soy evangélico y yo predico la Biblia. ¿Tú no? Ahora, mira, si yo le doy un repaso cortito nomás a los 10 mandamientos de la Biblia. Claro, pastor. Éxodo 31:18 dice que Dios le dio a Moisés 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. O sea, no lo escribió Moisés. ¿Lo escribió quién? Dios. Muy bien. En Éxodo 20, del 3 en adelante, están los 10 mandamientos. El primer mandamiento dice: no tengas otros dioses aparte de mí. Amén. Y toda la iglesia evangélica dice: bravo, no hay que tener otros dioses. ¿Están de acuerdo con ese mandamiento? Claro que sí. El segundo mandamiento dice: no te hagas imágenes ni las honres. No te inclines ante ellas. Y la iglesia evangélica dice: bravo, por eso no soy católico, por eso me salí de ahí, porque este mandamiento está vigente. Sería un loco cualquier evangélico que diga que este segundo mandamiento no está vigente. El tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y la iglesia evangélica dice: amén, no hay que jurar, no hay que tomar el nombre de Dios en vano, no hay que burlarnos de Dios. Todo evangélico está de acuerdo con esto. Así correcto. Es. El cuarto mandamiento lo voy a tocar último, pero el quinto dice: honra a tu padre y a tu madre. Correcto. Dice el sexto mandamiento: no matarás. El otro: no cometerás adulterio, no hurtarás, dice el próximo. El noveno dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el 10º dice: no codiciarás la casa de tu prójimo ni la mujer de tu prójimo. Todos estos 9 mandamientos, la iglesia evangélica dice: bravo, aplaudan, sí. ¿De quiénes son estos mandamientos? De Dios, de Dios. ¿Lo tenemos que cumplir? Claro que sí. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Nadie dice que no. El problema cuando entramos al cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento dice: acuérdate del día sábado, día de reposo. Ahí dice en la Biblia, Reina Valera 1960, dice: acuérdate del día de reposo. Pero ahí en la palabra reposo hay un asterisco que te bota la parte de abajo. Dice: aquí equivale a sábado. Así es, pastor. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué cuando yo hablo del cuarto mandamiento me dicen: ay, ahora eres adventista? No soy adventista. No estoy de la denominación, soy evangélico y ahí estamos. Pero la pregunta es: ¿qué pasó con este mandamiento? ¿Quién lo sacó de aquí? No, es que este mandamiento es de los obedientes. ¿Se volvieron locos? ¿Acaso los obedientes escribieron los 10 mandamientos? ¿Acaso Dios le llamó a Elena de Huay en el monte Sinaí y le dijo: oye, Elena de Huay, escribe escribe tú el sábado y yo escribo 9 mandamientos? Una locura. Ay. Y peor aún, la iglesia evangélica dice, te lo digo porque esto ocurre en los seminarios que nosotros estamos allí, participamos cada miércoles con más de 40 pastores evangélicos en Lima, de todo el cono norte, y cuando hablo yo les digo: hermanos, ¿qué pasó con el cuarto mandamiento? ¿Se quedaron los 10 mandamientos con 9? Hay 2 tipos de pastores: los que dicen: no, sí, es día del Señor el sábado, y otros que dicen: no, es que es ley de Moisés. ¿Cómo
¿Cómo va a ser ley de Moisés? ¿Acaso Moisés lo escribió? El primero que escribió el mandamiento de los 10 lo escribió Dios con su dedo. Del 1 al 10, punto. Son ley de Dios, no es ley de Moisés, ni de los adventistas del séptimo día. Entonces, cuando yo predico del sábado, que tú eres adventista. Para mí es una locura lo que están diciendo. Claro. ¿En qué sentido? Ahora, hay una cosa, pastor, cuando a mí me toca en los auditorios o iglesias predicar de los 10 mandamientos, fíjate, pastor, que los 10 mandamientos se remontan en la tierra desde la época de Adán y Eva, porque Dios les hizo, tenían que limpiar el huerto, ellos tenían que quererse como pareja, pero Dios espiritualmente quería que lo adoraran, y Él apartó el sábado, séptimo día. O sea que Adán y Eva no eran ningunos judíos, viene desde una época de más atrás, desde el cielo vino a la tierra, y ahora Dios se lo dio a Moisés, Dios se lo dio en el Nuevo Testamento a nuestros apóstoles, y bueno, y así viene a nuestro padre Abraham, etcétera. Viene desde Antiguo, pasa al Nuevo Testamento, no se ha cambiado absolutamente nada en la ley, pastor. Muy acertado, te felicito por esta motivación para nuestros hermanos de Nueva Luz que nos están escuchando, que es completamente bíblico lo que el pastor acaba de decir. No, efectivamente. Ahora yo quisiera agregar un punto que es específico y que quizás va a ser nuevo para muchísimas personas, porque yo te voy a decir algo sinceramente. Amén, pastor. No es que la iglesia evangélica sea ignorante. La iglesia evangélica es muy conocedora en ciertas áreas y en ciertos temas, te lo digo, sí, pero cuando yo planteo este tema dentro de la conferencia pastoral, la mayoría desconoce ese tema, por eso casi todos desconocen el tema de acá, levantan argumentos que no existen. ¿Me explico? Ahora, el gran detalle es el siguiente. ¿Dónde y quién colocó el domingo dentro de los 10 mandamientos? Muy buena pregunta. Es una pregunta. Porque hoy día la iglesia dice, el día de descanso es el día domingo. Pero ¿quién colocó el domingo y quitó el sábado? ¿Lo hizo la iglesia católica? Así ¿Lo es. hizo Constantino? Así ¿Lo es, hizo el hombre? Entonces la pregunta es, ¿a quién quiero yo obedecer? ¿A Dios o al hombre? Esa es una decisión que cualquiera lo va a hacer. Claro. Pero yo en mi casa vamos a servir a Jehová. Amén. Entonces cuando yo hablo de este tema, dime tú si me va a querer el evangélico, si me va a aceptar. Entonces, cuando yo hablo que hay que volver a las raíces de Dios y a la Biblia, Amén. entonces yo soy marginado, por eso soy tildado, me aborrecen, me dicen que soy satánico. O sea, yo digo, ¿desde cuándo una persona que predica que los 10 mandamientos están en vigencia Amén. y que el sábado forma parte de ella, se vuelve enemigo ahora del evangelio? Ahora el evangelio, para no ser enemigo, yo tengo que predicar a la iglesia evangélica, el domingo es el día del Señor. Ahí están felices. Pero ¿quién colocó el domingo en la Biblia? No existe ni siquiera eso. Eso existe en la iglesia. De hecho, la iglesia católica, en su credo, dice que el domingo fue cambiado por ellos. Entonces yo les quiero enviar un saludo Así es. a muchos hermanos evangélicos que son evangélicos, pero que son católicos y no lo saben. ¿Por qué? Porque están guardando el día que santificó la iglesia católica y no Muy Dios. bien. Amén. Dios santificó el séptimo día, no el primer día de la semana, señores. Aunque me aborrezca, se los tengo que decir. Pero es cierto. Pastor, realmente lo que usted acaba de decir es cierto. Si uno le pregunta al sacerdote, ¿quién cambió el día? Dice, nosotros tenemos la autoridad que cambiamos esto. Nunca un hermano de la iglesia evangélica pentecostés me va a decir. Pero, pastor, esta autoridad, ¿quién se la dio? Alguien detrás de todo esto está. Porque debe haber alguien enemigo de Dios que está haciendo este cambio, pastor. Mira, si nosotros vamos a Daniel 7:25, la Biblia, Amén. Daniel 7:25 dice que el cuerno pequeño identificado en la Biblia y en la historia es el poder de Roma que salió y quedó bien. Ahora, ese poder fue el que cambió Mira. los tiempos y la ley, dice Daniel 7:25. E intentaría cambiar los tiempos y la ley. Pero yo tengo una respuesta precisa para lo que me estás diciendo. Yo creo que el único que está en contra de la ley de Dios es el diablo, hermano. Así es, pastor. Así que el que cambió los 10 mandamientos, la iglesia católica simplemente fue un títere del enemigo para sacar el sábado y botarlo a la basura. Discúlpame que así No. le metió una patada al sábado que está en los 10 mandamientos y en su catecismo colocó al domingo. Así y lo que es. me sorprende a mí es que la iglesia, nuestra iglesia evangélica, le llama el culto dominical. Eso es un mandamiento de la iglesia católica. Por favor, despierten.
Por favor, y cuando yo predico estas verdades, miles de evangélicos me escriben alrededor de mí y dicen, pastor, yo comprendo. Y le pregunté a mi pastor y mi pastor no me supo responder. Simplemente me dijo, deja de estar escuchando ese hereje. Sí, si tú sigues escuchándolo, te vamos a disciplinar. O sea, como no tienen respuesta, los amenazan, los intimidan. Así es. Como si ellos fueran dioses. Pero hay una cosa importante. Sí, pastor. Yo quiero poner un argumento. Mira, un argumento poderoso. Yo conozco a muchos evangélicos que dicen, yo antes era católico, antes yo estaba en la iglesia católica en idolatría allí, y de pronto leí la Biblia en Éxodo 20, los 10 mandamientos, que el segundo mandamiento dice, no te harás imágenes ni las adorarás. Entonces yo me di cuenta que estaba en el error, dicen ellos contando su testimonio, y salí de ser un católico y ahora soy un evangélico que ya temo a Dios y ya no soy idólatra. ¿Sabes qué? Si hubiera un católico, le diría a este mismo evangélico, con que saliste del error porque quisiste guardar los 10 mandamientos y guardaste ahora el segundo mandamiento que dice no te hagas imágenes. Pero déjame decirte una cosa. Sí, pastor. En el cuarto mandamiento de los mismos 10, que también lo escribió el mismo Dios con su mismo dedo, el que escribió el primero, escribió el segundo, el escribió el tercero, escribió el cuarto, escribió los 10. En el segundo mandamiento dice la Biblia, acuérdate del día sábado para santificarlo. Ahora, la pregunta es la siguiente. Tú dijiste que saliste porque en la iglesia católica te enseñaron la idolatría y tú saliste de ese error y ahora ya tú ya no te haces imágenes y ahora tú ya eres libre porque leíste los 10 mandamientos. Pero déjame decirte una cosa, le diría el católico al evangélico, si tú te pierdes, si tú dices que yo estoy perdido por hacer mi idolatría, déjame decirte que tú también, porque si tú lees 2 mandamientos más, abajo del segundo mandamiento está el cuarto donde dice acuérdate del día sábado. Yo te quiero preguntar, el católico le diría al evangélico, ¿quién puso el domingo como día del Señor? ¿La Biblia, Dios? Y él tiene que aceptar que el que hizo ese cambio es la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica públicamente lo dice que ellos cambiaron del sábado para el domingo, y la historia no miente porque eso es cierto. Es más, si ustedes en este momento escriben en su computadora estas palabras, ¿quién cambió el sábado por el domingo? Denme la respuesta, por favor. Escriban de nuevo, googleenlo si quieren, ¿quién cambió el sábado por el domingo? Y ahí va a salir que el que lo cambió el sábado por el domingo fue el hombre, Constantino, el 7 de marzo del 321. Amén. Pateó al sábado y colocó el domingo. ¿Y saben qué? Hoy la iglesia evangélica es dominical por orden de la iglesia católica y sin embargo dice que ella se sujeta a la Biblia. Señores, si la iglesia evangélica se sujeta a la Biblia, que obedezca a la Biblia, y la Biblia dice sábado. Pero si la iglesia evangélica sí dice, no soy católica, entonces, ¿qué hace guardando el día que puso el Papa ahí? ¿Qué hace guardando ese día? Esa es la pregunta. Entonces, ellos solamente son evangélicos de nombre, porque siguen siendo católicos. Claro. Ahora, es así. Pastor, ¿cuál es el argumento en algunos muy conservadores o ultraconservadores dentro de las iglesias cristianas que dicen que hay que ir con el domingo y guardar el domingo o hacer culto los domingos? ¿Cuáles son estos argumentos? El argumento que ellos utilizan son argumentos pésimos. Mira, te voy a decir una cosa. El primer argumento que utilizan es que Cristo resucitó el domingo y hay que guardar el domingo. Podría yo también decir, ¿por qué no guardamos el viernes? Porque Cristo murió el viernes. Ahora, la Biblia menciona claramente que sí, yo creo que Cristo resucitó el domingo, estoy convencido de eso, aunque en el siglo XX se ha levantado un grupo a decir que Cristo no resucitó el domingo, sino resucitó el miércoles, el sábado, pero yo estoy convencido de que Cristo sí resucitó el domingo por las fuentes bíblicas y por las fuentes históricas que se ha caído desde los primeros siglos, desde el documento de la Didache y la Biblia, a través de los padres de la iglesia. Todos sabemos que Cristo resucitó el domingo, pero la pregunta es, ¿en qué parte de la Biblia dice que el domingo, porque Cristo resucitó, hay que guardar el domingo? El domingo no tiene lo que tiene el sábado. Cuando tú vas a Génesis capítulo 2, el verso 3 dice que Dios le colocó al sábado 3 cosas, lo que no le colocó a ningún otro día. Amén, la Biblia, en el Génesis capítulo 3, el verso 2 dice que Dios santificó el séptimo día. No dice que santificó todos los días, dice el séptimo día. Dios descansó el séptimo día y Dios bendijo el séptimo día. Santo, ahí la palabra hebrea es kadosh, que quiere decir apartado, santo, bendito por Dios, y un día de descanso. Y ese mismo día que Dios lo santifica en la creación del mundo es la que lo coloca en los 10 mandamientos, y es el mismo sábado que se va a guardar en la tierra nueva según Isaías 66, 22. Amén, amén. Ese es el séptimo. Pero ¿cuál es el detalle? ¿Qué tiene en los otros días que no tiene el sábado? Los otros días, Génesis menciona que los otros días no tienen bendición, y no quiere decir que no bendigo. El detalle, por ejemplo, hay mucha gente que me dice, pastor, entonces tengo que adorar a Dios solo el sábado. No, a Dios se adora todos los días,
pero al mismo tiempo se trabaja. El sábado es un día de parar del acto del trabajo y dedicarlo específicamente a Jehová. ¿Por qué no dedicarle el sábado, que es bíblico, y por qué dedicarlo el domingo, que es católico? Así es, pastor. Pastor, yo estoy emocionado. Mire, no lloro porque estoy frente a unos micrófonos, estoy frente a miles y miles de hermanos que me escuchan. Pero, pastor, en 42 años no había escuchado un poderoso mensaje de la boca de un pastor evangélico pentecostés, hablando, ni siquiera a veces los pastores hablan con ese énfasis, con esa autoridad moral, como usted lo está hablando hoy. Yo me siento orgulloso de usted, pastor, digno de escucharte. Ojalá pasáramos aquí una semana escuchándote, porque realmente estos temas son de mucha relevancia, de mucha importancia para nuestra comunidad que nos está escuchando, que son hermanos evangélicos pentecostés los que nos están escuchando. Y pastor, realmente estoy feliz. Yo no sé, no puedo expresar con palabras lo que siento en este momento, lo que usted nos está diciendo. Ahora, pastor, yo le hago una pregunta. ¿Los 10 mandamientos nos salvan? No, los 10 mandamientos no salvan, porque tendríamos dos salvador. Uno que sería los 10 mandamientos y el otro Cristo. Yo creo y estoy convencido por la Biblia que el único que salva es Cristo. Amén. Pero ahora voy a enfocarte. Sí, pastor. Mírame, voy a jugar como juego con la mentalidad. No jugar que decir en el sentido de me burla, sino en el jugar para hacer un juego donde mental para entrar en razón y lógica, porque la Biblia se interpreta también a sí misma, pero Jesús cuando interpretaba también metía mucho la lógica, y eso lo puedo comprobar desde la Biblia. Por ejemplo, de los primeros 5 libros no habla de la resurrección en ningún lado, y él utilizó la lógica diciendo, hablando acerca de Isaac, Abraham y Jacob, que habían muerto, y dijo, Dios es un Dios de vivos, refiriéndose que había resurrección, ¿verdad? Amén. Utilizó la lógica, pero hay que utilizar la mentalidad en este momento. Un ejercicio fácil, mira, ve. Repito, los 10 mandamientos, uno no lo guarda para ser salvo. Escúchame bien, sino que los 10 mandamientos los guardan los que ya conocen la salvación. Y te lo voy a explicar de esta manera, mira, sí, ejemplo así. Hoy día yo acepto a Jesús. Hoy día, Jesús, ¿quién me salvó? La gracia, y soy justificado por la fe. Amén. Muy bien. Entonces, yo te pregunto, mañana, ¿debo cometer adulterio? No, pastor. ¿Qué pasa si hoy día soy salvo en Cristo y mañana cometo adulterio? ¿Sigo siendo salvo? Muy interesante. ¿Qué me pregunta? Que no, obviamente, porque ningún adúltero va a entrar a la reina. Entonces, quiere decir que el salvo en Cristo va a guardar el 7º mandamiento. Amén, pastor. Ahora, yo no soy salvo por la ley, pero soy salvo por Cristo. Pero ahora que soy salvo por Cristo, ¿debo matar? Claro que no. Claro que no. Entonces te das cuenta que el salvo no va a violar la ley. Amén. Entonces el salvo, uno no guarda la ley para salvarse, sino que uno guarda la ley porque ya es salvo, ya no va a violar la ley. Por amor. Por amor, porque es obediencia. Amén. Ahora, mira, te voy a poner otro ejemplo, en la misma línea. Yo hoy día soy salvo por Cristo y mañana debo no matar, no robar, no cometer adulterio, porque si hago todo esto, entonces sigo condenado. Por eso la Biblia dice que el que está en Cristo es nueva criatura, ya no hay ley contra él. ¿Por qué? No hay ley contra él porque él va a obedecer la ley. Ahora, el detalle es el siguiente, que los 10 mandamientos están en vigencia los 10. No hay prueba bíblica ni histórica de que se hayan anulado uno, ¿verdad? Sí hay pruebas históricas de que el Papa cambió el mandamiento, lo botó a la basura el sábado y colocó el domingo. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si yo no guardo el sábado? Esa es la pregunta mortal que yo voy a responder esta tarde. Mírame, ¿qué le pasa a un hombre que es salvo en Cristo y que no quiere guardar el sábado? Lo mismo que le pasa a uno que es salvo en Cristo y no quiere dejar de matar, y no quiere dejar de robar, y no quiere dejar de cometer adulterio. ¿Es pecado no robar? ¿Es pecado robar? Sí, es pecado robar, porque lo dicen los 10 mandamientos. ¿Es pecado cometer adulterio? Sí, porque lo dicen los 10 mandamientos. ¿Es pecado hacerse idolatría? Sí, porque lo dicen los 10 mandamientos. ¿Y qué le hace pensar a la iglesia evangélica? Que el mismo Dios que escribió los 10 mandamientos con su dedo, el que viola el sábado, no le pase nada. Hermano, al que profanaba el sábado en el antiguo pacto, le apedreaban. Y al que cometía adulterio, también no apedreaban, dando a entender que es en la misma pena.
Pero la iglesia hoy enseña que 9 mandamientos hay que obedecerlo y que uno, si no los obedece, no hay ningún problema. Mira, te voy a poner, en la iglesia evangélica, al que le encuentran cometiendo un adulterio, lo van a disciplinar en su iglesia, porque es un pecador. Uy, el hermano cayó en pecado. ¿Qué violó? El 7º mandamiento que dice no cometas adulterio. Pero ese mismo pastor que le disciplina al hermano que violó el 7º mandamiento, ese mismo pastor el sábado está trabajando y labrando la tierra, violando el 4º mandamiento. Pero a él no le pasa nada porque él piensa que puede violar un mandamiento y el otro lo puede profanar y no es pecado. No, mi hermano, el mismo que dio los 10 mandamientos escribió desde el primero hasta el 10º. Así que el 4º mandamiento fue escrito por el mismo Dios y está vigente, y si no lo cumplo es pecado. Claro que es pecado. Claro que es pecado. Pastor, hay un asunto, qué interesante la entrevista con usted y su aportación, pastor, a estos datos bíblicos que nos está mencionando. Así es, yo estoy completamente convencido que lo que usted está diciendo es única y exclusivamente la verdad, y que sea para la gloria de Dios y para beneficio de los que están escuchando. Pastor, yo he escuchado decir que hay algunos pastores que dicen que hay que hacer obra para Dios y ponen que los sábados hay que hacer obra para Dios. Sin embargo, ponen a los hermanos a trabajar chacras para hacer dinero para él. ¿Será cierto esto, pastor? Mira, yo acabo de venir de Pucallpa. Cerca de Pucallpa hay un lugar llamado Agüitía, donde ahí había un predicador que yo me encontré con él. Su nombre creo que es Agustín, un predicador que tiene mucha gente. Claro. Él cree y predica que el sábado sí es el día del Señor, ¿sí? Amén. Pero él, escúchame, él predicó a la gente por muchos años de que el sábado no se debe trabajar, pero de pronto le entró el espíritu de ambición. ¿Por qué? Porque él dijo, bueno, voy a poner una cosa: 6 días que los hermanos trabajen y ganen para ellos, pero que el sábado trabajen y todo lo que ganen ese día lo traigan pues para mí. Mira qué interesante. Y yo vengo de muchos hermanos que me llamaron para poner en orden esa situación, porque yo no formo parte, pero hay muchos miembros de su iglesia que salieron por ese motivo, porque digan, nosotros no vamos a trabajar, son evangélicos, ¿eh? Sí. Entonces, yo fui para allá y le dije, yo no creo en eso, porque no puedo creer en eso, que un pastor que haya predicado 40 años que el sábado se debe guardar, ahora esté llevando a la gente para que trabaje para él ese día y ganarse la plata. Yo le dije, ¿cuánto más o menos está ganando por las costillas? Y me dijo, 8,000 soles. Cada sábado le caen la platita a él. Entonces el problema es que ya le gustó eso, y pues le dije, no, y la iglesia misma de él, no. Entonces dijeron, no, nosotros no vamos a... Y están como que saliendo en una rebeldía contra ese pastor. Pero yo dije, mira, hágame llamar a ese pastor, yo quisiera hablar con él, porque yo no creo. Y me dieron ahí el libro de creencias del que él planteaba, y ahí justamente había una lección número 7 que decía que el sábado se debe descansar, que el sábado no se debe trabajar. Yo le dije, mire hermano, usted escribió este libro y enseñó, y le tengo que felicitar porque usted enseñó muchos años esta verdad. ¿Y qué pasó ahora? ¿Por qué usted ahora manda a trabajar a la iglesia? Amén. Y usando argumentos, hermano, que no son bíblicos, pero tremendo, está llevando a una iglesia. Pastor, por último, nos quedan unos minutitos de tiempo, y gracias a Dios esto ha sido el mejor mensaje que yo he escuchado en mi vida en todo este tiempo. Pastor, le voy a hacer una pregunta para ir terminando. Para usted, ¿qué es la marca de la bestia? Wow, es una pregunta que tendríamos que responderle en un par de horas, pero voy a tratar de, no sé cómo hacerlo, hermano, pero déjame decirte una cosa. En la Biblia, cuando nosotros vamos a la marca de la bestia, específicamente, no sabría cómo poder tocar este tema en un par de minutos. Un resumito chiquito, pastor, por favor. Un resumen corto. La marca de la bestia no va a ser ningún sello que te van a poner en la frente ni en la mano, como se viene predicando. Es un sello por ahí en una barra de jabón, la arroba de la computadora, no, nada de eso. La marca de la bestia, estamos hablando ahí, la marca de la bestia en sí. Yo quiero darles una noticia así a todos nuestros oyentes aquí, a los que nos van a ver en diferentes redes, en diferentes lugares. Mi hermano, la marca de la bestia tiene que ver cuando el poder que hoy en día gobierne el mundo va a obligar a la gente a descansar el domingo como un día obligatorio.
Y mira que hoy día el que me escucha puede decir, este pastor está loco, pero este mismo video va a ser reproducido cuando eso suceda. ¿Por qué? Porque va a ser una bendición, porque va a decir, hubo un hombre loquillo que vino a la radio Nueva Luz y empezó a hablar locuras, y ahora lo estamos viendo que se está haciendo realidad. Hermano mío, en estos posteriores años, de Estados Unidos va a salir una orden. Ah, sí, pastor. Va a salir una orden obligando a la gente a descansar un día, y no va a ser el día que Dios ha puesto en la Biblia, sino el día que la Iglesia Católica ha santificado. Amén. Y escúchame bien, la Agenda 2030 que se está hoy dando con tanta fuerza, tiene como propósito hacer eso, hacer que la gente descanse un día. La marca de la bestia tiene que ver con la aceptación de un culto no bíblico, pero más allá de eso, tiene que ver con la aceptación de unirse al nuevo orden mundial y a pertenecer en sí a la Iglesia Católica. Pastor, mire. Decirlo. Estoy fragmentando. Me metiste en un tremendo problema. Pero tiene que ver con eso. No, interesante. Mire, pastor, yo lo podía decir aquí y predicarlo en el auditorio, predicarlo en la iglesia, pero qué mejor que lo diga usted, que es la autoridad moral, Pentecostés, pastor de la iglesia cristiana, un pastor que predica la doctrina de tradición de la iglesia. De sus labios, pastor, hay miles y miles escuchándote, y te van a escuchar en el auditorio, correcto, claro, y van a estar con nosotros las 3 noches que nos faltan. Qué poderoso mensaje Dios nos está dando en esta mañana. La gloria sea para Él, bendito su nombre. Pastor, estoy feliz con esta entrevista. Yo he hecho docenas y docenas de entrevistas, pero jamás de relevancia y de tanta importancia. Sus palabras, pastor, son palabras bíblicas, son palabras del cielo, son palabras que tienen que quedar en nuestro corazón. Bendito sea tu santo nombre. Y usted es un pastor pentecostés. Gloria a Dios, pastor. Pastor, ¿qué le puede decir en los minutitos que quedan a nuestros hermanos? Mire, lo que hemos abarcado esta tarde aquí con el pastor es, y gracias por la invitación aquí a Radio Nueva Luz. Gracias, pastor, muy contento. Quiero decirles algo. No todo lo que hemos abarcado hoy hemos descifrado con textos bíblicos y con todo lo que podríamos hacer. Tardaríamos horas, pero les recomiendo que ustedes puedan seguir la página en Facebook, Mensaje Fiel, donde ahí están todos los temas descifrados, o en YouTube, Mensaje Fiel Oficial. Ahí están los temas que damos cada momento que tenemos de las conferencias en los diferentes países, y van a ver allí ustedes, evidentemente con sus ojos, que lo hacemos frente a iglesias evangélicas y no frente a como la gente dice, no, que este pastor es adventista porque predica el séptimo día. No, ¿y de quién se adueñó del séptimo día? El séptimo día es bíblico, nada que ver con una denominación, ¿verdad? Nada que ver con ellos. Entonces, les recomiendo ver allí, ustedes van a poder allí, o si no, también, una vez que ubican la página, ahí en la página principal está mi número de WhatsApp, ustedes me pueden escribir, yo tengo mucho material para poder darlos a los interesados. De hecho, me gustaría también un debate con un pastor del Movimiento Misionero Mundial. Desde el año pasado vengo diciéndoles y no se me ha presentado ninguno, porque en realidad hay un material que ellos mucho enfocan, que el domingo es el Día del Señor, y el problema que se hacen llamar es que ellos son los de sana doctrina, pero yo personalmente hice una invitación. De hecho, un evangelista de Lima, representante de una iglesia del movimiento, dio la cara y dijo, vamos a hacer un debate. Y yo no lo creía, porque para mí era una oportunidad, de tal manera que al final él se desanimó, no quiso. Entonces, pero yo me he quedado. ¿Y por qué solamente quiero hacer un debate con ellos? No tendría tiempo para otros, sino específicamente porque ellos son los que dicen, nosotros somos los que, y todos los demás están equivocados, solamente por eso. Pero no me gustaría hacer un debate con un miembro, sino con un pastor que esté vigente, ahora represente a la iglesia, claro. Y no con un fin de pelear, sino con un fin de estudiar sanamente la palabra. Sí. No, yo soy lo mismo, pastor, yo no peleo con nadie, discuto con nadie, siempre en estas cosas gana Satanás. Yo comparto la palabra de Dios con el que quiere escuchar y sinceramente quiere aprender. Pastor, esto ha sido del cielo, ha sido un gozo, una alegría. Aquí están los millones de ángeles gozándose de tus palabras, de tus enseñanzas. Bendito sea Dios, damos gloria a Dios por esta radio que nos ha venido apoyando, a la administración de la radio, nuestros hermanos aquí, los camarógrafos y todo el equipo que está ayudándonos.
Pastor, muchas gracias. Pastor, ¿qué le parece? Le pido por favor, tenga una palabra de oración por nuestros hermanos que le estaban escuchando, por los hermanos que le van a escuchar esta noche y por los que van a ir al reino de los cielos. Claro que sí, invitándolos para el evento que tenemos hoy en el auditorio del Colegio de Ciencias, 6:30 de la noche. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en el cielo, tú conoces y tasas cada corazón. Tú conoces y modelas, Señor, y has dado boca al hombre para que enfoque en su palabra mediante la inspiración que es las Sagradas Escrituras. Que todo lo que hemos hablado y comentado hoy, y que quizás muchas personas incrédulas piensan que lo que estamos diciendo no es cierto, pero el tiempo nos va a dar, en los primeros años, nos va a dar la razón, porque se viene algo grave, fuerte. Se viene el nuevo orden mundial, y la iglesia no va a ser arrebatada hasta que pase por esa grande tribulación, que de hecho, eso es lo que tenemos que estar preparados. Se viene lo que es la marca de la bestia y la iglesia va a estar aquí para ese momento. No vamos a irnos, y ayúdanos a ser fuertes para que así como pasaron los de antaño, estas grandes persecuciones, los de la iglesia primitiva y a través de la historia, nosotros también lo hagamos, porque tu palabra dice que aquel que no está dispuesto a dar su vida no es mi discípulo. Quiere decir que todo discípulo tiene que estar dispuesto a dar su vida. Bendice a los cientos de oyentes que en este momento han estado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por su participación.